En algunas ocasiones, los domingos por la tarde, en ausencia del pastor, he estado compartiendo un poco acerca de algunos atributos de Dios, algunas perfecciones divinas. Así que me gustaría retomar alguna de los atributos de Dios y en esta tarde compartir algunos minutos acerca de la infinitud de Dios, este atributo llamado la infinitud de Dios. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Este pasaje es un pasaje muy clave cuando toda vez de que se había concluido la construcción del templo por supervisión de Salomón y por la iniciativa del rey David. Por supuesto, Dios no le permitió ni iniciar ni concluir la obra, ni verla concluida, por supuesto. Sin embargo, Salomón tuvo la bendición y la oportunidad de poder iniciar esta obra de edificación. Y una vez que se concluyó, Salomón, entre toda esa parafernalia de un rey con sus súbditos y toda la comitiva de los sacerdotes, el sumo sacerdote, los levitas y todo ello, y todo el pueblo, por supuesto, estando en el templo, oró a Dios para dedicar esa construcción a él. A Dios me refiero. Y en el versículo 27 mencionó algo respecto a la infinitud de Dios. Él no lo conocía seguramente de esta manera, pero vamos a estudiar este atributo. Primero de Reyes 8:27 declaró Salomón en una pequeña parte de su oración diciendo: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no pueden contener, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Vamos a orar, hermanos, por favor. Padre, nuevamente llegamos hasta tu presencia en esta ocasión. Ahora para agradecerte por tus bondades, pero también por concedernos abrir tu palabra y poderla meditar. En esta ocasión te ruego, mi Señor, para que tu Espíritu Santo pueda hacer una obra tan especial como la hace siempre que abrimos tu palabra, o lo hacemos ya de manera congregacional o de manera individual en nuestros propios lugares, sino que en esta ocasión pueda tu Espíritu animarnos, alentarnos y poder aprender respecto a esta perfección divina, que si bien nuestra mente finita no pudiese captar toda la idea o el concepto de dicha perfección, lo entendemos porque somos humanos y estamos limitados en contraposición a tu persona, a tu naturaleza y a tus virtudes. Te pido pues que nos acompañes en esta tarde y podamos aprender y avanzar en nuestra vida espiritual un pequeño tramo más en la riqueza espiritual que encontramos en tu palabra. Te lo ruego y recordamos una vez más a nuestro pastor para que le bendigas a él, le llenes y lo unjas con el poder de tu Espíritu para que en la predicación de esta noche, que seguramente en estos momentos estará presentando en aquella congregación, te ruego para que le uses de grande manera, Señor, y que haya sido una bendición a los oídos y a los hermanos que han escuchado la predicación en voz y en tono del pastor. Tráele con bien, tráele con alegría y manténlo siempre con buena salud. Pedimos pues tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Salomón declaró en este versículo 27 y en todo el contexto, pero en este verso 27 declaró lo que él mismo declaró como una grande verdad. Pero es verdad, dijo Salomón, que Dios morará sobre la tierra. Pero será cierto, como diciendo, será cierto que Dios es como nosotros lo concebimos, un ser enorme, pero con ciertas limitantes como para que Dios more en esta tierra. Hay otro pasaje donde dice que, y ya está hablando obviamente en una hipérbole, es decir, en una pequeña exageración, una figura literaria, pero también un poco limitada, donde dice que la tierra es el estrado de los pies de Dios. Sin embargo, Dios es inmenso, es mucho más inmenso que lo que nuestra mente pudiese captar. Es verdad, dijo Salomón en su oración, que Dios morará sobre la tierra, es decir, que haya alguna edificación
terrenal que pueda contener la magnitud de Dios o la enormidad de Dios o la inmensidad de Dios. Ahora, cabe recordar, hermanos, que Dios es una persona, pero no tiene cuerpo, porque la Biblia dice que Dios es espíritu y como tal no tiene un cuerpo visible. Tendrá un cuerpo porque por algunos indicios en algunos pasajes se nos enseña o se nos habla en la Biblia que hay un cuerpo espiritual que solamente puede verse en esa dimensión espiritual, mas no lo vemos nosotros. Sin embargo, en nuestra humanidad entendemos lo que dice la Escritura, que Dios es invisible, Dios es espíritu. Y declaró Salomón, es verdad, he aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. Es decir, el globo terráqueo y todo este universo no pueden contener la inmensidad de Dios. Al final del versículo 27 continúa diciendo, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Ahora, el templo de Salomón, hermanos, era un templo enorme con las dimensiones, me refiero dimensionalmente, las dimensiones eran enormes en comparación con el tabernáculo de reunión que tenían, aquella tienda de campaña portátil que armaban y desarmaban constantemente por varios años durante la peregrinación en el desierto del pueblo de Israel. En esa comparativa, el templo de Salomón era una edificación enorme. Así que Salomón tuvo una idea y dijo, este templo que yo he de construir será un templo grande porque el Dios nuestro es un Dios grande, declaró. Pero finalmente en la oración de dedicación declaró una enorme verdad espiritual o verdad eterna diciendo, si los cielos de los cielos no pueden contener la inmensidad o la infinitud de Dios, cuánto menos esta edificación que estamos inaugurando el día de hoy, dedicando al Señor. La Biblia también menciona en algunos otros pasajes, en algún contexto general de la Biblia entera, que declara que ningún lugar puede contener. Es verdad que Dios no mora en templos hechos por manos de hombres, porque la presencia de Dios es enorme en comparación con las dimensiones de cualquier edificación a nivel terrenal. Lo que quiero decir con esto y lo que la palabra de Dios en este versículo y en otros que vamos a irlos leyendo eventualmente en los siguientes minutos, es que Dios tiene una perfección o Dios tiene un atributo divino llamado la infinitud. ¿Qué es la infinitud de Dios? Bueno, la infinitud de Dios nos habla de su inmensidad. Es un atributo de Dios que también pudiéramos llamarle una perfección de Dios. La infinitud o la inmensidad de Dios, que es uno de los atributos que caracterizan propiamente a nuestro Dios. Su grandeza y su omnipotencia lo hacen trascender más allá de cualquier limitante que el ser humano pudiera tener. Si nosotros como seres humanos estamos limitados, obviamente no nos podemos comparar con Dios. Usted y yo muy probablemente no vamos a entender este atributo, cómo es que Dios es infinito, cómo Dios es inmenso en comparación con nosotros, porque nosotros tenemos en nuestra mente limitada una comparativa de quizás cualquier edificio enorme, una persona con una gran trascendencia, pero nuestra mente no nos alcanza. Nuestras neuronas no son suficientes para poder procesar el hecho de que Dios es inmenso. Pero vamos a leer algunos pasajes en la Biblia para que esto quede confirmado en nuestro corazón. Primeramente vamos a definir el atributo de la infinitud o la inmensidad de Dios. La primera definición que pudiésemos obtener, y ya lo había dicho, que las definiciones vienen a complicarnos más un poco la comprensión de determinado concepto, pero vamos a utilizar una definición de infinito de acuerdo al diccionario real de la Academia de la Lengua Española. Lo define como que no tiene ni puede tener fin ni término. Eso se refiere de infinitud.
Otro significado de infinitud o de inmensidad es muy numeroso o enorme. Bueno, nada más viene a confirmar esta definición lo que ya sabíamos. Dios es inmenso, Dios es infinito, es decir, es muy numeroso en comparativa, utilizando una comparativa humana, es decir, Dios tiene existencia enorme, es decir, Dios existe desde la eternidad pasada y continuará existiendo hasta la eternidad futura. Es enorme, es inmenso. Otro significado o definición de infinitud o de inmensidad es que es ilimitado en extensión de espacio, de duración y cantidad. Este atributo de Dios nos recuerda, en base a esta definición, que Dios no está limitado en cuanto a una extensión de espacio. Es decir, a Dios no le importa tanto un territorio. No podemos decir Dios mide de aquí hasta acá, o Dios puede estar de aquí a acá, o el pie de Dios, como dice la Biblia, que la tierra es el estrado de sus pies. Aquí comienza la orilla o el extremo de su pie izquierdo, y acá a la rueda, a la vuelta de tantos cientos de kilómetros del globo terráqueo, aquí está la otra parte del extremo del pie derecho de Dios. No podemos humanizarlo de esa manera. Dios es ilimitado en extensión de espacio, en duración y en cantidad. Ahora, respecto a Dios, la infinitud nos habla o significa que Dios no tiene linderos y no tiene límites. Amén. Por eso es Dios. A usted y a mí se nos complican muchas situaciones en la vida. Podemos complicarnos desde que estamos en la escuela estudiando. Se nos complican en muchos de los casos las matemáticas. Se nos complicaron cuando estuvimos en la primaria aprendernos las tablas. La más fácil, la del 1 y la del 10. Y ahí salíamos. Se nos complicaba quizás aprender las divisiones cuando estábamos iniciando los primeros rudimentos de lo básico de nuestra instrucción. ¿No? Y luego ya cuando fuimos avanzando nos fueron enseñando la raíz cuadrada, raíz cúbica, y más o menos la entendimos. Ya entramos a la preparatoria, a otro nivel, y entonces ya nos estaban explicando cómo la trigonometría. Y allí ya no sabíamos en qué quedó la X y qué era igual a qué. Y nos complicamos. Llega un momento en el área emocional que se complica a uno la vida también. Viene un jovencito, una señorita, y resulta que pues ella lo terminó a él y se le viene el mundo encima. Y luego vienen los hijos y le dicen al papá o a la mamá, pues terminé con mi novia, y se les viene el mundo encima, y uno dice, caray, qué cosas, ¿no? Cuando ya pasamos nosotros por todo eso. Y para los adultos, eso no es un problema. Problemas los que tenemos los adultos, situaciones conflictivas. Nosotros nos encontramos con ciertas limitantes, con ciertas situaciones en la vida, pero Dios, hermanos, está por encima de todo ello. Dios no tiene linderos, es decir, Dios no tiene limitantes, nuestra mentalidad lo tiene. El IQ de una persona puede llegar a tener un tope y llega a un tope. Nuestra inteligencia, nuestras capacidades las podemos desarrollar, y algunos las desarrollan más que otros, pero hay una limitante. A Dios no lo detiene nada. A Dios no lo detiene nadie. Ahora, en este entendido de que la inmensidad o la infinitud de Dios nos recuerda que Dios no tiene linderos en su poder, en su sabiduría, en sus obras, en sus pensamientos, ni tiene límites, es que vamos a ir a buscar algunos pasajes de la Biblia para describir o desarrollar el atributo. Si volvemos a Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 27, vamos a declarar, o la Biblia nos declara, que Salomón reconoció la infinitud de Dios. Ya lo miramos en esta dedicación del templo. ¿Quién puede contener?
Pero es verdad que Dios morará bajo la tierra, dice morará sobre la tierra, perdón. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Ahora, Salomón en el conocimiento, vamos a decirlo así, teológico que él pudo haber tenido, quizás un poco más limitado que las limitantes que usted y yo podemos tener hoy en día. Digo limitado porque ahora tenemos toda la palabra de Dios escrita, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Y digo que el conocimiento teológico limitado que tenía Salomón, porque ni siquiera tenía completo el Antiguo Testamento a su alcance, pues él alcanzó a declarar y a entender que Dios es un Dios grande, un Dios inmenso, que está por encima de todas las limitantes y limítrofes humanas. Pero también en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 24, si me acompañan a este pasaje, Hechos, capítulo 17, 24, Pablo utilizó dicho atributo de la infinitud de Dios para argumentar en contra de las deidades falsas de los atenienses, de estos griegos. Ustedes recordarán que Pablo llegó a Atenas y comenzó a caminar y empezó a ver diferentes altares, nichos y templos dedicados a sus deidades, a sus divinidades, y se encontró uno que seguramente los griegos habrán construido y decía: pues por si se nos pasamos por alto alguna deidad, vamos a dedicarle esta construcción al Dios que ni siquiera conocemos ni imaginamos que exista. Al Dios no conocido, dice el versículo 23, dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. A ese es a quien yo os anuncio, dijo Pablo. Versículo 24, y voy a leer hasta el 27. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando le puedan hallar. ¿A quién? A Dios, si es que le pueden palpar. Dice: aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, pero no lo van a encontrar palpándolo, porque Dios es inmenso, es lo que estaba diciendo en otras palabras. A Dios lo caracteriza una grande virtud, y es la infinitud divina. Así que Pablo utilizó dicha perfección divina para argumentar en contra de aquellas deidades falsas que habían levantado los atenienses. Un monumento, no un nicho, un santuario. Le dice Pablo: ustedes levantaron un santuario, aquellas deidades que ustedes conocen, a las propias, pero un pequeño altar al Dios no conocido. Así que les vengo a predicar de ese que no conocen, pero que no está lejos, pero que no lo van a palpar como otras deidades que ustedes tienen aquí, porque nuestro Dios es inmenso, es infinito. La Biblia también, vamos ahora al Salmo número 139. Salmo 139. La Biblia declara que Dios no está limitado por el espacio. Estamos hablando de que Dios no tiene linderos, ni tiene límites. Salmo 139, 7 y 8. Dice la Biblia, declarando David en su expresión de su corazón, y lo registró redactándolo de la siguiente manera. Salmo 139, 7 y 8. Dijo David: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Piensa uno, bueno, estas palabras se las hubiera dirigido David a Jonás, ¿verdad? Para que Jonás hubiera dirigido prontamente su obediencia, su corazón obediente a la voluntad de Dios. Pero no fue así.
Ahora, David, hermanos, el padre de Salomón, por supuesto, también tenía conciencia de esta perfección divina. David dijo, yo no puedo huir de Dios. Si yo pudiese, dijo David, ¿a dónde puedo huir de tu espíritu, del espíritu de Dios mismo? ¿Dónde puedo esconderme de Dios? ¿Habrá alguna persona o en algún lugar, habrá algún lugar donde podamos estar a oscuras de los ojos de Dios, hermanos? No, no se puede, no podemos buscar un lugar en la cueva más profunda o en la bocamina más profunda que podamos encontrar y entrar y caminar metros y metros y metros en esa profundidad. Allí está Dios. Si subiere a los cielos, dijo David, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, dijo David, pues ahí estás tú, ahí está el trono de Dios. Y si bajare a las profundidades de la tierra, se refiere al Seol, al abismo de la tierra, y si en el Seol yo hiciere mi casa, mi estrado, dice, pues allí tú también vas a estar. Hablando de una forma poética por supuesto en el idioma original, en el hebreo, no en el castellano. David entendió, hermanos, que Dios es infinito, Dios es inmenso y que Dios no está limitado por el espacio. Dios está en todo lugar. Hay personas que dicen, no, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Por supuesto, están hablando de la omnipresencia de Dios, otra perfección divina. Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Y Dios conoce todas las cosas. Ahora, este versículo nos trae a la memoria lo que sucedió con Jonás. Jonás quiso tratar de huir del llamado de Dios, pero no se puede ni huir ni de la presencia de Dios, ni de la voluntad de Dios, ni del llamado de Dios. Si vamos al Salmo número 90, versículo 4, Salmos 94, nos va a recordar la Biblia que Dios no está limitado ni por el tiempo, porque Dios existe desde antes de la creación. Salmos 90, versículo 4, Salmos 94. Porque 1000 años delante de tus ojos, dijo Moisés, quien fue el redactor de este salmo, porque 1000 años, hermano. ¿Cuántas generaciones hay en 1000 años? Imagínense. 1000 años delante de los ojos de Dios son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Para nosotros, un año es mucho tiempo, ¿verdad que sí, hermano? Una semana podemos catalogarla, dependiendo de la situación que nos encontremos, mucho tiempo. Un mes puede ser demasiado tiempo. Muchos sucesos pueden ocurrir y ocurren en el lapso de 30 días. El tiempo transcurre y el tiempo se va marcando en nuestro físico. ¿No es cierto, hermano? Pasan los meses, pasan los años y Dios sigue siendo el mismo. Vienen enfermedades, vienen situaciones, vienen angustias, vienen problemas, vienen situaciones que vienen y afectan nuestro espíritu, nuestra alma, y situaciones que nos van agotando espiritualmente y que nos agotan emocionalmente y que nos agotan biológicamente también. Y nuestro cuerpo resiente el peso del tiempo. Ya no somos los mismos de antes, ¿verdad que no? Antes mirábamos al pequeño que corría saliendo de la casa y estaba un perro allá enfrente y que los dos comienzan a correr uno frente al otro y el perro quiere morder al niño. Y nos levantábamos de la casa, mirábamos y en un 2x3 ya estábamos allá pateando al perro quizás o cubriendo, si no pateando al perro, cubriendo al pequeño para que no le vayan a hacer nada. Ahora mandamos a quien tenga más agilidad para que nosotros, ¿verdad? Córrele porque van a morder a tu hermanito, pero córrele ya, le decimos, ¿no? Y cuando van por el niño, no apenas se va levantando del sillón. Porque ya no somos los mismos. Ya vamos, ya nos da un poco de más temor el poder subirnos al techo de la casa para poder quitar algunas
algunas piedras o alguna madera que aventaron por ahí los malandros, y antes nos subíamos, pegábamos un brinco por allá, abríamos la pierna, nos impulsamos, caíamos en la barda del vecino y luego ya estábamos en el techo. Y para bajarnos, echábamos un brinco y todavía brincábamos más y caíamos en la arena que dejó el dompe ahí para la construcción. Aquí no pasó nada, aunque cayéramos de cabeza en la arena. Pero ahora, ay, mi amor, voy a ir a comprar una escalera de esas de 10 metros para poderme subir los dos del techo. Al rato regreso y hasta un arnés compramos, nos amarramos para... Por si acaso, decimos, ya nos tenemos que proteger, ya no somos los míos, y más porque ya nos declaran que tenemos osteoporosis. Ya el doctor me dijo que tengo que tomar mucho hierro, eso quiere decir que ya mis huesos no son los mismos de antes, así que nos cuidamos demasiado. Y es que nos cuidamos, ¿sabe por qué, hermano? Porque el tiempo pasa volando sobre nosotros y ya no somos los mismos. De repente se está peinando y mira un montón de peluche ahí en el cepillo. Y dice, ¿dónde salió esto? ¿Quién peinó al gato? Dice uno. Y pues lo que uno se le va cayendo, pues. No. El tiempo viene. Ya no es lo mismo. Pero dice la Biblia, 1000 años para Dios. Es como el día de ayer. Hermano, Dios no tiene prisas. ¿Verdad que no? Nosotros le clamamos a Dios, vamos a orar a Dios y vamos a hacer una cadena de oración y vamos a orar todos los días a estas horas, porque nos urge que Dios traiga la salud al hermano fulano de tal o a esta persona, porque el tiempo no va a perdonar y entre más tiempo transcurra es vital, ¿no? Y vamos a orar cuando alguien está en una cirugía mayor, dicen los siguientes 3 días o tantas horas son críticos, así que pues hay que estar al pendiente y está uno orando y clamando, porque el tiempo es crítico para nosotros, pero dice la Biblia, para Dios no. Porque 1000 años para Dios es como el día de ayer que pasó, no hay problema. Dios no se anda apresurando por nada, hermano. Nosotros sí, porque pronto los años pasan sobre nosotros y volamos, dice la palabra de Dios. Nuestros días están contados. Pero dice la Biblia, no, 1000 años, dijo Moisés, 1000 años. Delante de los ojos de Dios son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche, algo intrascendente para Dios. Esto nos habla de la infinitud de Dios. Dios no está limitado por el tiempo. Dios existe desde antes de la creación. Génesis 1:1, ¿qué dice, hermano? ¿Recuerda? ¿Quién me lo dice de memoria? No me digan que no se lo sabe. En el principio creó Dios. Ya ve. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿En qué principio? En el principio del tiempo. Vamos a decir, para ejemplificarlo, en la hora 0, minuto 0, segundo 0. Vamos a decir, en el principio del tiempo, cuando comenzó a transcurrir el tiempo para nosotros. Porque Dios siempre ha existido. En el principio del tiempo, del conteo del tiempo, del cronos, Dios ya existía. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que Dios en su infinitud o en su inmensidad nos recuerda que Él existe desde antes de la creación, porque Dios no está limitado por el tiempo. Pero también en Génesis capítulo, en Juan 4:24, si vamos al Nuevo Testamento, nos recuerda la palabra de Dios que Dios como espíritu no se le puede cuantificar como si fuera un objeto material. Ahora, hay una expresión que se le denomina antropomorfismo. El antropomorfismo es voy a decirlo así, es una manera de describir a Dios como si tuviese un cuerpo humano. Pero la Biblia dice que Dios no tiene un cuerpo porque es espíritu. Juan capítulo 4, verso 24, dice: el Señor Jesucristo declaró y dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo hagan, que lo adoren. Cristo dijo: Dios es espíritu, es decir, es un ser espiritual, invisible. Hebreos dice que Dios es el Dios invisible. Esto quiere decir que como Dios es espíritu, no se le puede cuantificar como si fuera un objeto material. En otras palabras, no se le puede calcular su peso, ni estimar su medida,
ni su edad, ni calcular su índice de masa corporal, porque Dios no la tiene, Él es infinito. Les decía del antropomorfismo. En la Biblia vamos a encontrar, pero solamente en razón de que nuestra mente finita pueda comprender parte de la obra de Dios en el universo y en el ser humano, se le describe como los ojos de Dios. Los ojos de Dios están atentos al lugar donde estamos, ¿verdad que sí? A veces oramos y decimos, Señor, guárdalos en el hueco de tu mano. Pensando y teniendo en mente de que Dios tiene un cuerpo físico semejante al nuestro y que a través de esa manera podemos ilustrar o ejemplificar de cierta manera a Dios para poder comprender cierto tema o cierto concepto, pero realmente Dios no tiene un cuerpo porque Él es espíritu. No. Los pasajes o versículos que ya leímos previamente dicen que la tierra es el estrado de los pies de Dios, pero Dios no tiene pies. ¿Sí me doy a entender, hermano? Así que, como Dios es espíritu, repito, no se le puede cuantificar como si Él fuese un objeto material. ¿Sabe por qué? Porque Dios es infinito. Y vamos a entrar a la parte final. Dios manifiesta su infinitud o su inmensidad en otras cualidades. Por ejemplo, Salmos 105. Salmos número 100, versículo 5. Salmos número 100, versículo 5, nos habla del gran amor divino, que el gran amor divino es eterno. Esto nos habla, hermanos, de la infinitud de Dios. Si Dios es infinito, Dios es eterno, Dios es inmenso, Dios es numeroso, enorme, no tiene linderos, no tiene límites, entonces su gran amor también es como Él. ¿Verdad que sí? Salmos 105. ¿Quién se puede poner de pie y lo lee en voz alta, por favor? Salmos 100, versículo 5. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Y luego le falta, hermano. Y su verdad por todas las generaciones. Exactamente. Leyó el correcto, pero yo me equivoqué en el número. A ver, déjenme encontrarlo. Bueno, ahorita les corrijo. Gracias, hermano. Gracias por la lectura. Otro aspecto de la inmensidad o la infinitud de Dios, hermanos, es que el conocimiento de Dios es minucioso. Eso nos recuerda su inmensidad, su infinitud. Por ejemplo, Mateo 11:29. Si alguien lo encuentra, se pone de pie, alguien diferente al hermano, para que lo pueda leer. Mateo capítulo 10, verso 29. Mateo 10, 29. ¿Quién lo tiene? Y el 30 también. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Exactamente. Gracias, David. Mire, la infinitud de Dios nos lleva a pensar, hermanos, como les acabo de decir, que el conocimiento de Dios es minucioso. Dice que todos los cabellos están contados. Ni los cabellos que se le quedaron en el cepillo, hermano, no los puede contar. No se pueden contar. Dios es un Dios inmenso, eterno, no tiene lindero, no tiene límites, y Dios sabe. Dice que no cae ningún pajarillo, dice el versículo que se leyó, el versículo 29, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, da un precio, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de vuestro Padre, enseñó el Señor Jesucristo. Ninguno de estos cae a tierra, pierde su vida, si Dios no lo autoriza, si Dios no lo consiente. Dios tiene control de su naturaleza porque es de Él la creó. Y esos pajaritos que usted y yo podemos ver ahí, que andan por allá, o aquel jilguero que a las 4 de la mañana ya está cantando, o aquella gallo que a las 2 de la mañana se le movió el reloj biológico y ya está despertando a todo el mundo ahí en la colonia. Con ganas, bueno, ya no voy a decir nada. Y esa alarmita, ahí está, y ahí está. Ninguno pierde su vida si Dios no lo consiente. Dios tiene conocimiento porque Dios es infinito. Aún, dijo el propio Señor Jesucristo, Dios sabe cuántos cabellos tenemos. Para los que tienen, ¿verdad? Así que el gran amor divino es eterno.
El conocimiento de Dios es minucioso. El poder de Dios, también dice la Biblia, es inmenso. Génesis 17:1, por favor, si alguien más lo puede leer. Génesis capítulo 17, versículo 1. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Muy bien, muchas gracias. Dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Dios es todo poder. Para Dios, hermanos, no hay ninguna problemática que no se pueda solucionar. Dios tiene todo el poder. El poder de Dios es inmenso. Dios puede detener cualquier enfermedad incurable solamente cuando Dios lo diga y lo establezca, porque su palabra tiene poder. Dios puede detener cualquier enfrentamiento político entre diferentes naciones solamente cuando Dios lo establezca, porque Dios es todopoderoso. Dios puede detener cualquier virus que se pueda estar propagando en el mundo entero, sencillamente cuando Dios lo decida, porque la mente y los pensamientos de Dios tienen poder. Dios es todo poder. Pero no podemos exigirle nosotros a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para exigirle a Dios, nuestro Creador? Solamente estamos para decirle, Señor, haz tu voluntad, y nosotros la vamos a acatar. Así que el poder de Dios es inmenso, pero también la bondad de Dios es inmensa. Salmos 145:7. Salmos 145, versículo 7. Alguien más que lo pueda leer rápidamente. Es decir, que lo encuentren pronto. Salmos 145:7. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Exactamente, gracias, hermano. Esta perfección divina, la infinitud de Dios, nos recuerda que la bondad de Dios es como Él, es inmensa. Y el salmista lo declaró, es decir, David lo registró y dijo en el versículo, ¿qué fue el 7, verdad? Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad. Ahora, David pudo haber dicho, proclamarán, y el hecho de recordar y traer a la memoria la bondad de Dios. Pero dijo su inmensa bondad. Aquí presentó un adjetivo calificando la bondad de Dios y dijo, tu bondad es inmensa. Aludiendo seguramente David a la inmensidad de Dios, a la infinitud de Dios, que Dios no tiene límites. Dios es bondadoso, hermano. Amén. Dios es bueno. Dios es muy bueno. Nosotros los seres humanos somos malos. Tenemos malos pensamientos. Tenemos malas intenciones. Tenemos mal reaccionar, tenemos malas acciones, a eso me refiero. Respondemos mal, juzgamos, criticamos los seres humanos, señalamos, prejuzgamos, decía un hermano. Juzgamos antes de tiempo, decidimos mal, pensamos mal de la gente, tenemos conceptos distintos de una persona. Cuando le conocemos nos damos cuenta que no era como nosotros pensamos y emitimos un juicio internamente de aquella persona. Cuando le conocemos decimos, caray, yo pensaba que era distinta. Y es mejor que de lo que nosotros imaginamos que pudo haber sido. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Nosotros podemos quizás distraernos o fingir que no vimos la caída de una persona que iba ahí en la banqueta apurada y que se tropieza con hay una piedra en la banqueta, se cayó y nos fingimos que no le vimos porque no quisimos ayudarle. Podemos fingir, pero en otro caso que sí nos conviene, podemos fingir cierta bondad, etcétera. Pero Dios es bueno con todos. Dice la Biblia que Dios hace salir su sol, porque Dios lo creó, sobre buenos y sobre malos. Dios hace llover sobre justos y sobre injustos. Dios nos da el alimento a todos por igual de su creación, de la tierra. Dios es bueno, la bondad de Dios es inmensa. Y termino, Salmo 36:5, y aquí terminamos. Salmos 36:5.
La fidelidad, la misericordia y la verdad de Dios son como Él, son infinitas. Salmos 36:5. Jehová hasta los cielos llega su misericordia, su fidelidad alcanza hasta las nubes. Exactamente, gracias. Jehová, dijo el salmista, que también fue David, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Así que la fidelidad, la misericordia y la verdad de Dios son igual que Él, son infinitas. Dios es fiel. Es por la fidelidad de Dios, hermanos, que este mundo se ha mantenido, se ha sostenido. La creación de Dios, el universo mismo, funciona como funciona por la mano providente de Dios, porque Dios es fiel. Su misericordia. Despertamos cada mañana con vida, quizás no con la salud que quisiéramos tener, pero despertamos por la misericordia de Dios. El profeta Jeremías declaró en Lamentaciones capítulo 3, versos 21 y 22, si mal no recuerdo los versículos, dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque, voy a leerlo porque puedo caer en error. Dice, bueno es Jehová, no, este no es acá 3, estoy en Lamentaciones capítulo 3, aquí está, 22, 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Cada mañana, cada día que inicia, se van renovando, se van actualizando, dice la Biblia. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Así que gracias a Dios, hermanos, por su misericordia, la misericordia de Dios y su verdad. Por Él existimos, por ella nos mantenemos, por ella estamos vivos, estamos de pie. Es por la misericordia de Dios, su fidelidad y su justicia y su verdad, hermanos, que Dios nos ha mantenido pacientes para esperar respuesta a nuestras peticiones, porque Dios es infinito. Si la respuesta de Dios, si usted tiene una petición delante de la presencia de Dios y pasan días, semanas, meses, y llegan a pasar años, y esa petición es muy añeja, como dijo una hermana, ya tengo una petición, varias peticiones añejas ante la presencia de Dios, refiriéndose que ya tenía tiempo a que las había expuesto. Aún Dios no había contestado. Y mientras Dios no diga no, todavía hay que esperar la respuesta de Dios. Mientras Dios aún no diga sí, hay que continuar orando. Pero hay que recordar que la respuesta aún no ha llegado. ¿Sabe por qué? Porque Dios es infinito. Para Dios no transcurre el tiempo. Para nosotros sí. No es que a Dios se le olvidó. No es que a Dios se le pasó el tiempo ocupado en otros aspectos, arreglando situaciones políticas o de algún otro aspecto. No. Es sencillamente que Dios no tiene prisas. Dios es infinito. Dios es sumamente paciente y longánime. Así que los que sí tenemos prisas somos nosotros. Entonces, si somos la contraparte de la naturaleza divina, que Dios es inmenso y es infinito, nosotros tenemos que estar preocupados y más que preocupados, ocupados, ejerciendo y ejercitándonos en la piedad para mantenernos cerca de Dios, pacientes, ecuánimes, fieles al Señor, motivados en la vida cristiana para cumplir con la voluntad de Dios, porque tarde o temprano la respuesta de Dios va a llegar en su momento. Recuerde, Dios no tiene prisa. Dios es inmenso, Dios es infinito. Nosotros nos preocupamos por el tiempo y quizás nunca vamos a ver, usted y yo, la respuesta a alguna necesidad, o vamos a ver a cierta persona consagrada al Señor, o vamos a ver a una persona levantada de su enfermedad, o quizás vamos a ver cambiado el mundo entero, probablemente como la gente espera que una cosa suceda. Esto no lo vamos a ver, porque Dios no tiene prisa, Dios es inmenso. Y la inmensidad de Dios hace que Dios crea las cosas bien hechas en su tiempo y en su momento para nosotros. Así que Dios es sabio, Dios es fiel y Dios sabe lo que hace. Dios es inmenso, Dios es infinito. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar con una oración.